pública en las comunidades virtuales. En el caso específico, bueno, está el caso de Trump en Estados Unidos, pero en el caso específico de nuestro país, me parece que toda esta estrategia de comunicación que tiene el presidente López Obrador ha sido un gran revulsivo, desde una manera muy tradicional, que son sus conferencias de prensa matutinas, pero han venido a crear una efervescencia que casi en simultáneo en las comunidades virtuales hay muchísimas reacciones. Y luego, como va avanzando el día, van apareciendo opiniones más fundamentadas. Al otro día aparecen ya artículos o columnas haciendo referencia muy precisa a lo que comenta el presidente, que además sabemos tiene un estilo belicoso, beligerante, punitivo, y genera reacciones que desde mi punto de vista hacen que se pierda el centro del asunto y se queda en la periferia entre agresiones, alusiones personales y cosas de ese tipo. Yo no sé si analizar esto sea fácil, porque lo que aparece, yo le doy seguimiento no muy frecuente en el día, pero sí con cierta constancia a Twitter, y es increíble la cantidad de comunicaciones que aparecen de todo tipo. A mí me gustaría poder establecer como un punto de análisis en lo que yo considero es lo principal que genera estas reacciones tan contrarias, a veces tan radicales y hasta ofensivas entre lo que está en juego, por decirlo así, entre los conservadores, como los tipifica López Obrador, o reduciendo mucho entre fifís y chairos. Yo creo que sería muy interesante, y me lo digo a mí mismo, sería muy interesante ver ahí el discurso presidencial, porque yo creo que el discurso presidencial es el que genera todo esto, y a mí me parece, y yo tengo que sustentar mejor mi punto de vista, que las actitudes del presidente propician toda esta degradación. Podemos entender que se está defendiendo, podemos entender que es agredido, pero el discurso del presidente entendíamos desde cierta modernidad, era una investidura en la que tenía que tener ciertos protocolos o ciertas normas. López Obrador, digamos que lo ha aplanado, lo ha ciudadanizado, y de pronto se encuentra inmerso en debates muy tú a tú, como de pleito callejero. Creo que vale mucho la pena poder revisar si la figura presidencial debería tener ciertos protocolos o ciertas maneras para participar, bueno, emitir su discurso, dar a conocer su estrategia de comunicación, pero cuidar ciertas formas. Yo no sé qué tan fácil o difícil pueda ser manejar esto con la muchísima información que hay en las redes. Yo creo que un primer corte que me interesaría hacer a mí sería básicamente como lo emite López Obrador en la mañanera, reaccionan las redes, y luego ya personal especializado, la prensa o otro tipo de comentaristas, retoman lo central, y hay toda una réplica, pero que puede durar ese día y el siguiente. Yo no sé si esto pudiera ser un tema abordable, pero creo que de entrada es una manera de ver cómo van cambiando los lenguajes y se van modificando los espacios políticos y de la política a raíz de una estrategia comunicativa como es la del presidente. Yo no sé
si estas lecturas que nos están sugiriendo y algunas otras cosas más, a mí me pudieran dar elementos para ir enfocando y precisando este tipo de análisis. Me gustaría conocer su opinión. Gracias. Doctor Saúl, ¿quiere comentar? No lo oímos. Yo creo que se tendrían que tomar dos asuntos muy importantes en este sentido. La primera es que hay que darle profundidad a la temática. Es decir, el asunto de los discursos presidenciales. Estoy haciendo ahora un pequeño artículo un poco de comparar las ideas de nación y nacionalismo que manejan Lázaro Cárdenas y Salinas de Gortari. Y en estas dos estrategias hay la idea del resurgimiento de la nación. Y por eso creo que se puede comparar perfectamente bien con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, los discursos de Lázaro Cárdenas de cuando llega al poder y cuando lanza su plan sexenal, ¿no? Es un proyecto operativo en general y sí hay una propuesta ideológica de alguna manera, pero realmente cuando empieza a hablar de un nuevo proyecto, del resurgimiento y de la segunda independencia de México, es a partir de la expropiación petrolera. Y ahí empieza a hablar de la necesidad de una nueva independencia económica, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Y entonces el paralelismo, por abreviar, ¿no? Rápidamente, con Salinas de Gortari cuando llega en 88 tiene un gran problema de legitimidad y los dos primeros años son muy fuertes en tratar de ganar, digamos, ese espacio de legitimidad política. Sin embargo, a partir de 90, su idea de vamos a incorporarnos al primer mundo, ya somos una nación distinta, etcétera, etcétera, va a anclarse en la idea del Tratado de Libre Comercio y de la incorporación paulatina del país a un espacio global. Entonces, bueno, esa es, digamos que desde el punto de vista presidencial, y siempre hay la posibilidad de señalar al enemigo, ¿no? Al enemigo que es fácil identificarlo, que es fácil ponerlo en la mira de la opinión pública. Quizá, por ejemplo, Echeverría tenía muy claramente identificados a sus enemigos, si era la izquierda radical, ¿no? Y la derecha fascista, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? O Lázaro Cárdenas a la reacción y también habitualmente la señalaba y había una cantidad importante de historiadores que manejan esa idea, digamos, como un mecanismo de identificación. Y entonces, ¿quién caía en la reacción? Pues los panistas, los sinarquistas, la propia iglesia en la época de Cárdenas. En la época de Echeverría, pues estaba obviamente la Liga Comunista 23 de septiembre y, y las fuerzas del atraso, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay... Entonces, lo que quiero decir, regresando un poco a la idea que estábamos poniendo al principio, es que en política hay muy pocas cosas que son novedosas, ¿no? Hay muchas que son, ahora están utilizando otra serie de instrumentos, ¿no? Otra serie de mecanismos para manifestar lo que piensan o mantener su espacio de oposición, ¿sí? Eso creo que es muy importante que lo tengamos muy claro, por un lado. Y por el otro, también que el señalar al otro prácticamente siempre se ha hecho desde todos los regímenes políticos. Lo que pasa es que ahora hay la posibilidad de ver la opinión del otro que antes era más difícil de verla. O sea, por ejemplo, pensemos en la Liga Comunista, ¿no? Su medio de difusión pues eran su periodiquito madera o una cantidad enorme de volantes o los asaltos a los bancos. Y ahí, por ejemplo, ellos no tenían manera
decir cuál era la idea central, digamos, de hacer las expropiaciones populares, ¿no? No petroleras, eran populares, ¿no? Y cuál era el fin de todo esto y en qué se convertían en la prensa en general, pues es que eran unos ladrones, eran unos que estaban en contra del orden, que eran pagados por la Unión Soviética, por la embajada cubana, que habían sido entrenados en no sé dónde, en fin, todos estos mecanismos, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener en cuenta lo que les decía yo hace un momento. La comunicación política en realidad funciona casi siempre con mecanismos de confrontación. Eso creo que no lo debemos perder de vista. Y por el otro lado, incluso en los casos en que se ofrecen mecanismos de conciliación, también hay de alguna manera la idea de eliminar al otro o de derrotarlo o de meterlo a espacios más controlados, ¿no? Pasó justamente con la izquierda radical de los años 70, cuando se abre la oportunidad de entrar al sistema político a través de la reforma política de 77, pues muchos de estos grupos se encuentran en conflicto si entran o no a ese esquema, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, me parece que también la discusión, digamos, que planteaba Obrador, fíjense, y aquí habría que ver, por ejemplo, la diferencia entre el primer año de la mañanera, ¿no? Que tiene mucha fuerza, mucho impacto, y plantea la agenda de manera muy importante, digamos, la agenda política y lo que se va a discutir a lo largo del día, y a partir del segundo año, ¿no? Del inicio del segundo año, la mañanera ha perdido fuerza, y ahora también son otros grupos los que están poniendo el debate diario, digamos, ¿no? Entonces, y eso junto con los escándalos que pues también son parte de este show político que vivimos, que se vive en todo el planeta. Eso es también otro punto muy importante. Es decir, la manera de manejar la política, a veces nosotros pensamos que solo ocurre en México, pero pues falta voltear a cualquier país del planeta y lo vamos a ver de la misma manera, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, ¿quién les gusta de los que no son Merkel, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos pensar en Merkel y Merkel tiene también una estrategia política muy claramente definida, sus apariciones políticas, en fin, todo tiene una estructura. Y aquí el punto es que, digamos que las casualidades casi no existen en la política, ¿no? Porque si no se le ocurren a alguien, otro más está pensando en cómo se va a meter, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, a lo mejor Sofía nos puede platicar algo sobre los grupos nacionalistas y el parecido que tienen ahora con Frena, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, no hay ingenuidades, digamos, ¿no? A lo mejor estoy muy poco optimista, pero yo creo que gran parte de la política va por ese ritmo. Entonces, bueno, perdón, nada más para concluir. Hay que pensar como en un enfoque y hay que ver como los diversos bandos, ¿no? Porque la confrontación, para que ocurra, no solo es que alguien tenga que ser señalado, sino que ahora hay posibilidades de que el señalado responda y dé argumentos y gane gente. O sea, si ustedes ven las primeras manifestaciones de Frena, eran de, ¿qué les gusta? 50 personas y han llegado a juntar, no sé, unas 8,000, 10,000 personas. O sea, ya es distinto. Entonces, y eso también tiene que ver con el asunto de la cultura política, que quizá lo desglosemos un poquito más adelante. ¿Alguien más? Sofía, cuéntenos de sus nacionalistas. Sí, justo estaba pensando ahorita con lo que estaba comentando usted, doctor, que
que ya que estamos platicando con este tema coyuntural, ¿no? Del gobierno de AMLO, pues está precisamente la oposición, que si recuerdan era algo que yo ya había planteado en el seminario previamente, pues pensar cómo la oposición o estos movimientos de resistencia, pues ya habían empezado como a configurarse desde el 2018, o sea, desde las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo vemos claramente con Frena, ¿no? Pero que ellos ya están en el espacio físico propiamente, ¿no? O sea, ya se apropiaron del zócalo, ¿no? Pero podría ser también como en el ámbito digital, que es lo que yo estoy analizando, también hay otra oposición. O sea, digamos, AMLO se está concentrando en Frena, ¿no? Pero la oposición no solo es esa, ¿no? A mí me interesaría precisamente Frena y estos movimientos de resistencia desde la derecha, ¿no? Bueno, un poco difuminado los ámbitos políticos, pero que sí, pues son estos movimientos de resistencia conservadores, ¿no? De derecha, que están en el espacio físico y en el espacio digital, ¿no? Entonces, no solo es Frena la oposición, sino que hay un montón de grupos, entre ellos los que estoy analizando, pues constantemente son todo el tiempo notas y en Twitter, en Facebook, etcétera, de oposición totalmente a AMLO. Entonces pienso que eso podría ser una línea en la que podría continuar. Sí, por supuesto. Y fíjese que entrarle por ahí de lo que plantea Sofía, plantea una temática interesante. Es decir, hay grupos muy públicos de lo que ocurre, digamos, en la política y hay grupos muy soterrados, ¿no? O sea, seguimos teniendo, por ejemplo, movimientos armados en el país y que de momento no se ven, o por ejemplo, el mismo Ejército Zapatista de Liberación Nacional que está planteando una, una estrategia, digamos, muy sin que sea peyorativo, ¿no? Muy oportunista, está apareciendo solo en algunos momentos, ¿no? O sea, busca oportunidades específicas para aparecer y con toda la experiencia que tiene el EZLN, no es casual, no es simplemente que estén relegados. Es decir, es una estrategia específica de comunicación para mantenerse en ese nivel. Van a ver ustedes que tanto en las elecciones de 21 como en las de 24 va a resurgir el zapatismo con alguna propuesta, ¿no? Entonces, no todos los grupos que actúan en la política actúan abiertamente, ¿no? Que eso creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y la otra cosa que quisiera yo decir es que este enfoque que queremos darle al seminario no es que sea coyuntural, ¿no? Porque lo coyuntural pasa de aquí a 3 meses, la estrategia de comunicación de presidencia a lo mejor va a ser distinta, ¿no? Justamente por el desgaste. La idea es que tratemos de ver cuáles son los elementos que conforman esa estrategia y de cómo eso se relaciona con formas de control político y cómo reacciona la gente a esas formas de control político y en función de eso actúa políticamente, ¿no? Es decir, una de las premisas básicas de la cultura política es de tratar de entender las subjetividades por las cuales la gente participa en la política. Ese es quizá un punto central. Entonces, para entender esas subjetividades tenemos que entender cuáles son los instrumentos que utiliza el poder para inducir, empujar, mover, ¿no? Transformar esas subjetividades. Hace 4 años, quizá la campaña de Trump, basada en la idea de hagamos una América, ya mi vida, una América fuerte, ¿no? Es cuando fue muy atractiva, digamos, ¿no? Y acuérdense con Obama, ¿no? El cambio era la idea central, ¿no? Vamos a cambiar. Y eso mueve ciertas subjetividades. Ahora sabemos que Trump utilizó 50 millones de cuentas de Facebook para saber
cuál era el concepto que tenía que utilizar y mostrar de alguna manera ese poder de la presidencia norteamericana. A qué sectores le tenía que pegar y ganar el suficiente número de electores en los estados pequeños, ¿no? Que ahí es donde había un fuerte desplazamiento de los blancos de los espacios de decisión política. Entonces, fíjense, ahí tenemos, por ejemplo, una estrategia, ¿no?, política que tiene instrumentos nuevos y que le permite incidir de alguna manera en la forma de pensar y de actuar. Eso es la idea del seminario, ¿no? Es decir, tratar de ahondar y de ponerle profundidad a lo que estamos analizando. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿El corporativismo cómo ha cambiado, René? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? Sí. Ha cambiado. Usted mencionaba el año de 1988 como un momento coyuntural en la política del país, y es uno de los periodos que yo estoy analizando dentro de mi tema, y ha cambiado drásticamente porque a partir del 88, con el establecimiento ya de un modelo económico liberal, un neoliberalismo en México, la apertura de la inversión extranjera, lo que fue la venta de algunas paraestatales como Telmex, el abiertamente entrar en tratados de libre comercio que ha tenido el país a raíz de esta apertura económica, se vio, o yo he encontrado que ha disminuido de cierta forma el poder o el posicionamiento que tenía uno de los actores que yo estoy analizando, que son las organizaciones sindicales. En el corporativismo, las organizaciones sindicales formaban un sector que con la cabeza de Fidel Velázquez tenían una representatividad que permitía posicionarse y de cierta forma equilibrar o exigir, si me permite esa palabra, exigir ciertas políticas o promover o tal vez incentivar las políticas que pudieran ayudar a estabilizar un poco la balanza en relación con los empresarios. Pero a raíz del 88, la fuerza sindical ha perdido un posicionamiento dentro del Estado. La representación que tuvo a raíz de estas políticas empezó a decaer, siendo al final si puedo decirlo así, un brazo o una extremidad del Estado que le permitía aún mantener cierto control. Pero a partir del 88 hubo una serie de cambios dentro de este sistema de representación que es el corporativismo, que dio mayor peso a las organizaciones empresariales y un menor peso en las políticas públicas. Yo estoy tratando de encontrar a partir dentro de este periodo las políticas públicas que empezaron a promover de cierta forma estas medidas neoliberales, estas restricciones al trabajador, las disminuciones en prestaciones, en las mismas modificaciones que ha habido en el artículo 123. Eso es uno de los ejes que estoy analizando. Entonces sí, ha cambiado el corporativismo, la dinámica que tiene es distinta, la participación que tiene es distinta, inclusive no recuerdo bien el año, pero la misma Luz y Fuerza, el sindicato de electricistas, con lo que fue el periodo de Calderón, que lo quitó, literal fue y sacó a todos los trabajadores de las instalaciones de Luz y Fuerza. Eso es un golpe fuerte a lo que en su momento pueda ser una parte importante del corporativismo. Los mismos cambios que ha habido en el sindicato de trabajadores del Estado, que también en el 88 es subir a Elbester, me parece, el cambio que hubo recientemente con Peña Nieto de quitar a Elbester, el juicio que tuvo Elbester. Entonces, bueno, creo que el 88 para mí es un año importante por lo que acabo de mencionar, y es uno de los momentos que ayudan para mí a entender de qué forma se ha modificado este corporativismo mexicano sin dejar de existir en nuestro país, porque al final una de las cosas que a mí me interesan presentar e investigar en mi tesis es cómo aún en un estado que ya es un estado neoliberal económicamente hablando, se sigue permaneciendo un modelo o una dinámica
o un sistema de representaciones mediante el corporativismo. Sigue existiendo como tal, pero la balanza o los pesos o contrapesos que pudiesen tener estos actores ha cambiado definitivamente. No es lo mismo hablar de un corporativismo en el 40, un periodo del el primer periodo que estoy analizando, a hablar de un corporativismo en el periodo del 88, en el año 88. Ha cambiado mucho la dinámica de cómo van manejando esto, sobre todo por la misma muerte de Fidel Velázquez, los cambios que ha habido en los dirigentes sindicales, Pemex, el Sindicato de Trabajadores del Estado, como lo decía. Entonces, todos estos cambios han influido en esta dinámica, en los contrapesos, y cómo se sigue manteniendo un corporativismo de Estado y un corporativismo social dentro de y lo que llaman algunos autores que estoy leyendo como un híbrido del corporativismo, y cómo ha influido en estos contrapesos en el sistema de representaciones con el Estado. Incluso quizá una pregunta de fondo que valdría la pena preguntar es ¿cómo hacen política los obreros? ¿No? Y si los obreros realmente hacen política, ¿no? Interesante, sí. Sí, interesante esa pregunta, porque lo que yo he venido revisando a partir del 40 es que, si bien hacían política, eran una clase o un sector que estaba, digamos, codependían del Estado, dependían del Estado. La figura que para mí es uno de los actores principales, porque es un individuo constante dentro de la política. Inclusive ahí me he dado la tarea de revisar fotos de cada uno de los periodos seccionales y siempre aparece Fidel Velázquez. Entonces, para mí es una figura importante porque representa el individuo que logró posicionarse dentro de la CTM como el secretario general, como el líder sindicalista que logra mantener unidos, cooptados todos los sindicatos para formar un cierto brazo del Estado, pero esa clase, esa organización sindical hace una política de una forma, hace una política acorde a directrices del mismo Estado, del mismo presidencialismo. Entonces, no dentro de mis planteamientos de problema o mi planteamiento de problema o preguntas que tengo en este momento trabajando, no he pensado en ello, pero sí he encontrado que la forma en que hacían política es muy particular. Es característica de lo que es el sindicalismo y que va de la mano para fortalecer lo que es el corporativismo de Estado y un corporativismo social que existe en nuestro Estado mexicano. Muy bien. Yo creo que sí hay materia, digamos, como para ir reflexionando sobre estos asuntos. Y digamos que la problemática del seminario pues se puede abrir de muchas maneras, ¿no? No sé si alguien más quiere opinar, Norberto, Jorge. Bienvenido, Jorge. Hola, da mucho gusto saludarlos. Y yo había pensado con Alejandro en algún momento que ya ven que tiene fama Alejandro de aventarnos temas interesantes. Yo me había quedado pensando mucho en la apropiación simbólica de los héroes de López Obrador. Todavía estoy reflexionando esta temática, pero me llama mucho la atención de cómo ahora, con esta idea de la 4T, en donde modestamente se asume como pues, la continuación de Hidalgo, de Juárez, de Madero, y pues la 4T es él, me llama mucho la intencionalidad discursiva que está ahí presente desde los colores propios de presidencia. Bueno, en eso creo que no recuerdo, Alejandro, si alguna vez me pasaste un PDF de esta personalidad propia de presidencia en la época de Peña o de Calderón, no me acuerdo si fuiste tú, pero toda esta contraste o toda esta transformación discursiva me llama la atención. Todavía estoy pensándole cómo trabajarla, cómo abordarla, porque podemos ver si es efectiva o no efectiva este tipo de comunicación
política y cómo esto afecta en las subjetividades tanto de los partidarios de López Obrador como los contrarios, ¿no? Entonces, por ahí va un poco esta reflexión. Y respecto, nada más hay un comentario de lo que planteaba Alejandro, que me parece muy interesante ese tema que señala. No sé si hasta comparativamente, Alejandro, ahora sí yo te estoy aventando tema, de cuando él era jefe de gobierno, ¿no? Porque yo creo que se ha cambiado mucho las mañaneras de cuando él era jefe de gobierno. Sí, que yo creo que él asumía más hasta retóricamente el humor para, pues en muchos sentidos como para diferenciarse en esa época de Vicente Fox, pero hoy en día pues encontramos un presidente más visceral, más confrontador, más, incluso yo no tanto diría que, bueno, sí es atacado desde luego, ¿no? Pero incluso a veces hasta marcando agenda a través de la agresión, ¿no? Con estos conceptos de cómo categorizar a sus adversarios. Yo eso no lo veía tan marcado en la época de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, a excepción de cuando ya se da el desafuero, que ahí sí cambia el discurso de Obrador. Pero bueno, incluso hasta comparativamente, ahí te lo dejaba de reflexión, Alejandro. Ya después incluso ahí platicaremos. Pero bueno, yo muy contento de que se haya reactivado el seminario, ya nos hacía falta y pues con mucho gusto estar aquí presente. Muy bien, Jorge. ¿Alguien más? Norberto, Rodrigo. Norberto. Bueno, a mí me interesa mucho, por supuesto, el seminario y por supuesto el enfoque que hemos tenido, que hemos estado construyendo y cuál es el área o los campos que vamos a explorar esta vez. A mí me interesa mucho la naturaleza del discurso político actual, es sumamente interesante y retomo un poquito lo de Jorge sobre los símbolos y la construcción de los nuevos héroes, ¿no? Los significados de los nuevos héroes. Sobre todo me da mucha curiosidad porque donde estoy trabajando pues estoy lleno de historiadores, no historiógrafos, historiadores. Y entonces ahorita con los diferentes, con estos discursos de enfrentamiento en esta cuestión de las identidades, ¿no? De la hispanidad, de lo mesoamericano, etcétera, a mí me es muy curioso ver, por ejemplo, a mayistas diciendo, oigan, pero es que el presidente está construyendo su hegemonía política. Digo, bueno, pues tú eres mayista, pues ¿qué hacían los mayas? No, pues precisamente era propaganda política, ¿no? Pero pareciera que como que no entender, bueno, como que nuestro presente, estas dinámicas las vemos más exacerbadas y hasta las reprobamos, digamos, pero vemos una de las tantas funcionalidades de la historia y pues eso es una de ellas, ¿no? Entonces en esta construcción de los nuevos héroes y de estas confrontaciones me es muy interesante porque, y también relacionándolo con los medios, porque si bien la historia no ha sido, digamos, un tipo particular de historia no había estado en debate, ahora está en debate, ¿no? Y hasta los opinólogos, hasta los youtubers, etcétera, entran al quite, ¿no? Por ejemplo, una discusión que me pareció de lo más graciosa, pero pero muy interesante en el sentido de estas apropiaciones y de estas identidades, ¿no? Este problema que tuvo Chumel Torres con Pedro Salmerón, ¿no? Porque son dos personajes completamente, bueno, que están en dos campos diferentes y sin embargo la red les permite convivir y discutir en diferentes términos, pero al mismo tiempo en unos mismos términos ciertas problemáticas y ciertas identidades, ¿no? Pues esta lucha por el discurso es muy interesante y creo que a mí me interesa mucho la cuestión de la intencionalidad del discurso polarizante. Parece que en el mismo título de esto pues, dice cuál es la intención del discurso polarizante, pero yo creo que los mecanismos como se dan y teorizarlo, yo creo sobre todo, me resultaría propio para esta parte del seminario, ¿no? Okay. Rodrigo. Bueno, a mí me llama mucho la atención ver toda la discusión sobre México y así, y yo, bueno, tengo la perspectiva del Brasil muy, muy marcada, ¿no? Obviamente, y
lo que me llama la atención de la discusión política aquí en México es que parece, por lo menos desde mi punto de vista, tengo que avanzar mucho en esa reflexión todavía, es que es un proceso que Brasil pasó como hace una década, más o menos, que era cuando estaba PT, un partido de izquierda, en la presidencia de Brasil, estuvo por 13 años aí, y se empezó justamente a construir esa cuestión de, no fue bien el gobierno que empezó, yo veo aquí en el caso de México que el gobierno empieza a construir sus enemigos, ¿no? Y veo que todo el discurso de López Obrador es en la construcción de dos bloques ahí. O estás conmigo o estás contra mí. Y en el caso de Brasil fue la derecha que empezó a reaccionar, la derecha siempre estuvo en el poder, más o menos como aquí, siempre estuvo el PRI, ¿no? Y se construyó toda esa cuestión del enemigo y así que resultó en lo que está ahora, ¿no? Brasil está en una coyuntura de extrema derecha. Y yo veo aquí en el caso de México que es como que todavía puede empeorar mucho la cosa con esta cosa de construcción de enemigo, de la bipolaridad, justamente porque veo que en Brasil se empeoró cuando se empezó essa questão, ¿no? Llegamos a um estado que basicamente é quase fascista. Hay muitos que dizem incluso que o Brasil está com um estado fascista. Eu não sei se é ou se não é. Eu me quedo aí com que é um estado de extrema direita. E tem uma política de governo baseada em fake news, assim, a política oficial de governo é baseada em fake news, construem notícias falsas e ao dia seguinte começam a atacar os periódicos porque reproduziram essas notícias que eles mesmos construíram e começam a tirar medo. Foram os periódicos que fizeram isso, que nos estão difamando. Então, é um sistema aí de fake news muito severo em Brasil. E estruturado. Y eso genera una cosa muy perversa, que es la cuestión de que la derecha, cualquier oposición, no tiene espacio, sino quedan como obligados a hablar de esas polémicas. Polémicas, perdón por la palabra, pero pendejadas, así, puras tonterías absurdas. Porque son cosas, por ejemplo, no sé, el presidente subiu un Twitter que de un vídeo en el carnaval que no sé, que dos personas estaban teniendo sexo en la calle, en medio de toda la gente, y el presidente subió un video a su Twitter diciendo que eso es un absurdo, que es una falta de moralidad y todo eso. ¿Sabes? Es una cosa, de verdad, sí, es algo muy polémico, porque el presidente se involucra en eso, es para generar más polémica y cosas de esta clase. Entonces, en el caso de Brasil es todo muy pensado, así, es todo muy planeado justo para generar este caos informativo. E a esquerda se perde. A esquerda não pode poner uma pauta séria porque estão nessas polêmicas diárias, assim, discussões sobre, não sei, o tamanho do pene do hijo do presidente, coisas pendejadas sem limites. E aqui em México eu vejo que a coisa me parece que não está tão planeada, por exemplo. Eu penso em el caso que López Obrador se esquiva da questão feminista. Simplesmente se esquiva. Assim, simplesmente, a questão feminista, vamos falar de outra coisa. Al hacer isso, al esquivar-se do tema, pues, deja todo o campo aberto para que o ataque, não? Em el caso de Brasil, eu vejo que seria ao contrário. O presidente brasileiro ataca justamente a questão feminista para generar polêmica, se genera este ciclo vicioso absurdo. E aqui eu vejo que não está tão planeado todavia. Não sei se há como um plano de governo tão basado assim na distorção de notícias e essa classe de coisas. E o Brasil tem um exemplo muito forte que é o dos Estados Unidos, incluso que várias pessoas que participaram da campanha de Trump foram contratados por Bolsonaro para hacer sua campanha política. Então, todo o sistema das fake news e todo isso, o Big Data, tudo isso foi usado em Brasil do mesmo modo que com Trump. Então, não sei, eu vejo que allá a coisa está mais distorcionada, está mais pervertida. Aqui eu vejo que todavia há como uma malícia para ser isso, que eu vejo que se pode piorar. Espero que não, pero sí, são diferentes níveis. Muy bien, Rodrigo. Fernando, Susi. Susi. Hola, pues Hola, Susi. todo lo que han comentado ha sido bastante interesante y justo con las primeras participaciones
yo estaba muy dudosa porque pues estoy trabajando un tema de 1910, estoy trabajando como cosas más de historia, ¿no? Pero me detonaron algunas ideas, lo que plantearon, y justo en estas semanas estuve trabajando con unos amigos antropólogos sobre un sondeo a jóvenes qué es lo que piensan jóvenes en Facebook sobre AMLO y sobre el aspecto que se le atribuye de protestante o no protestante, pero eran más de 30 preguntas que abarcaban también las posibilidades de las elecciones del 21. Entonces me pareció muy interesante como algo que trabajé así 2 semanas y lo solté, pero justo ahorita que estaban hablando de esto, a lo mejor me gustaría retomar este sondeo de más, como más jóvenes, porque estaba muy chiquito, era como de un compañero que tiene alumnos de la UNAM que hicieron el sondeo en una plataforma, ¿no? Pero me pareció esa una vertiente interesante como para volverla a explorar. Pero al mismo tiempo siempre me pasa que luego salen otros temas y yo ya traía en la mente que justo, no sé, bueno, si vieron el programa este de el 15 de septiembre que pasaron por lo de la independencia, donde hicieron un programa especial pues por lo del grito, y al final presentaron el plan para los festejos del 2021, toda una serie de como láminas de qué era lo que se iba a hacer, las actividades que se iban a hacer. Y a mí me llamó mucho la atención como pensándolo en comparación con lo que se hizo en el 2010, en el Bicentenario, y también con lo que se hizo hace 100 años, en el 1921, que eso ya lo trabajé en el doctorado. Entonces pensé, wow, esta es otra posibilidad de como brincar y cruzar no sé, las posibilidades de ejercicio de la memoria. Entonces esas dos cosas estoy como debatiendo en la cabeza y por eso no sé, nada más quería como comentarlo. Muy bien esas dos. Sí, perdón, Sí. una duda, Susi. ¿Es eso que estás diciendo, las encuestas que armaron, dices, en la UNAM, no tiene que ver con el simposio Jóvenes, Subjetividades y Dinámicas Metropolitanas? ¿No? Pensé que tenía que ver porque fue como una encuesta muy grande. No, esta es mucho más pequeña y es más en torno a la religión. Ok. Muy bien, Fernando. Me pasó un poco lo mismo que a Susi, porque pues, estoy trabajando yo el periodo de 1940 a 1964, 65, entonces estaba tratando como de ubicar, pero sí me provocan muchas ideas y trato de aterrizar lo que me gustaría abordar o por dónde me gustaría participar o escuchar retroalimentación, sería en cómo estas discusiones tan interesantes que están planteando, cómo las derivamos a la época en donde se empieza a conformar una opinión pública masiva, digamos, como ahora podríamos verla. Y creo que ahí es donde radica mi inquietud. ¿A quiénes le están hablando los medios? ¿O quiénes son los que constituyen la opinión pública? ¿Quiénes constituyen esa esfera pública que conforma esa opinión pública? ¿Y cómo se ha ido alimentando o transformando desde esta época en que surge, digamos, una opinión pública moderna como tal en los años 30 con, pues digamos, el crecimiento de una población lectora, para empezar, a la que con el potencial de comprender a los medios escritos y con la posibilidad también de, a través de otros medios, pienso en la radio, pienso en el cine, pienso en el cómic, pienso en la televisión, ya mucho después, cómo eso va integrando lo que ahora conocemos como opinión pública, que ya se atomiza y se disgrega en las redes sociales. Y creo que esa transformación en la discusión política pues es finalmente la que nos lleva al escenario donde estamos ahora. Pero sí creo que no tengo del todo claro, y creo que sería muy rico poder elaborar una conceptualización de quiénes son esos lectores, quiénes son esos emisores de opinión y cómo interactúan o cómo se vinculan con la clase política, ¿no? Cómo las formas de hacer política se alimenta de esta opinión pública en ciernes en esta época que estoy planteando. Por ahí va un poco mi reflexión.
Sí, retomando un poco lo que dijo René hace un momento y quizá también lo que dijo Pilar, que tiene que ver con, yo decía hace ratito, le preguntaba a René, ¿cómo hacen política los obreros? ¿Realmente hacen política o en qué medida la hacen? Y bueno, hay mecanismos de mediación, digamos, de esa participación, como los sistemas eh, corporativos, digamos. Y por el otro lado, pues también los medios de difusión, ¿no? Los periódicos, el radio. Y acuérdense que, por ejemplo, Lázaro Cárdenas tiene muy claro que es muy importante controlar, digamos, los mensajes de carácter político y en particular la radio, ¿no? Tiene un interés muy fuerte en este sentido. Y quizá todo el espacio que había en la Secretaría de Gobernación para o que sigue habiendo, ¿no? El control de las publicaciones del cine y de las temáticas en los medios, pues juega un papel muy relevante en esta idea de qué tipo de medios son y a qué tipo de personas se dirigen estos mensajes. Ahora, fíjense, les decía yo que hay como oposiciones soterradas, digamos. Esos son como los medios que intentan registrarse, que tienen como un tipo de difusión nacional, pero existe, por ejemplo, toda la prensa obrera, que era muy importante, ¿no? Y hace días platicábamos con Lois, una compañera de la maestría en el posgrado, y una de las cosas relevantes de su trabajo es ver cómo, por ejemplo, en Poza Rica hay un periódico que se dedica a hacer propaganda anticomunista entre los años 40 y 60, ¿no? Entonces hay todo una estructura y la pregunta era de dónde viene ese discurso, ¿no? Y vemos que hay políticas norteamericanas que están influyendo en la Secretaría de Gobernación, que hay una Secretaría de Gobernación que está dando línea y que hay un movimiento obrero que trata de contrarrestar muy, muy fuertemente al discurso de los comunistas que habían sido pues importantes, digamos, dentro de los sindicatos obreros mexicanos de los años 30. Y no hay que olvidar pues el caso de Lombardo y el surgimiento mismo de la CTM con una perspectiva de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que identifican a ese personaje y hay toda una batería de herramientas que nos sirven para esto. ¿Y para qué? Pues justamente para generar una serie de maneras de pensar y actuar en la política, ¿no? Entonces, y nos acerca a los instrumentos, ¿no? Del poder y a la idea de cómo se construye la cultura política, ¿no? Entonces, hay varios puntos de unión, ¿no? Y que a lo mejor en una discusión más profunda los podemos ir viendo, ¿no? Elmi, ¿quieres comentar algo? Eh, no particularmente, de hecho iba a decir que Sergio Esteban ha estado muy callado y no, ni se presentó ni nada, que nos faltaba hacerle Ah, es caso. cierto. Esteban, ¿ya llegaste a tu casa? Ya, pero pues yo, si no me dan la palabra, yo no me gusta interrumpir. Se pone tímido. Muy Me bien, pongo tímido, Sergio. de por sí Entonces, soy tímido. de una vez, te Bueno, presentas, por favor, para los que no te conocen. sí, bueno, mi nombre es Sergio Esteban, soy sociólogo, psicólogo, trabajo temas de cultura política, estoy en el seminario pues prácticamente desde el 2012, fue mi primera intervención, por así decirlo, y bueno, de ahí he estado en algunas otras ediciones del seminario. El tema que se proponía de origen, más allá de las particularidades de las y los compañeros, me parece de suma importancia, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente toda la vida pues hemos estado frente a noticias falsas,
el hecho de que hoy, pues, los medios de comunicación nos aproximen, digamos, en tiempo, entre comillas, real a algún acontecimiento, pues genera también estas discusiones de términos incluso, ¿no? Desinformation, misinformation, fake news, posverdad, por ejemplo, ¿no? Son términos que tienen una connotación parecida, pero que los matices que ha venido a imprimir los medios de comunicación digitales, pues han permitido que el debate teórico se abra, ¿no? Sobre todo de manera conceptual, que es a donde a mí me interesaría llegar a lo largo de este seminario, dado que, pues sí, los procesos electorales siempre están vinculados, por decirlo de alguna manera, a pues, la propaganda, a el debate, al escrutinio, etcétera. Pero a mí, más allá de eso, lo que me importa un poco analizar es el carácter de la sociedad, es decir, cómo ha venido transformándose la sociedad y cómo es que la misma sociedad empieza a generar nuevos vicios a través de estos medios de comunicación o a lo mejor empieza a generar zonas de confort en donde tal vez es más fácil pues eh, leer lo que ponen en Twitter, en Facebook y pocas veces hacer un análisis de esto, ¿no? Ese tema a mí me gustaría tratarlo, como decía Pilar, ya habíamos dado algunos guiños por decirlo de alguna manera. Incluso creo que en el 16 se habló un poco de la contienda electoral de Estados Unidos, también bajo Sí, estos estándares, que curiosamente, dado lo que pasó, todo lo que pasó con, la, con la contienda electoral de 2016, la palabra posverdad fue como la palabra del año según el diccionario de Oxford, porque sí fue la más dicha en ese año, dado todos estos acontecimientos. Entonces, retomarlo me parece sano, me parece interesante y sobre todo también plantear, obviamente, el eje rector del seminario, que hasta donde yo me he quedado, pues es el de la cultura política, que como bien decía el doctor Saúl en un inicio, bueno, hemos discutido los prolegómenos conceptuales cada año, entonces nada más sería como igual, ¿no? Trazar un eje transversal, tal vez para que tuviéramos un poco de debate, ¿no? Más allá del que siempre tenemos, sí saber cómo es que estas culturas políticas las aterrizamos cada uno a nuestros temas. Ese sería como el reto que tendría yo, dado las inquietudes que me surgen a raíz de la temática que se propone llevemos a cabo este año y pues bueno, espero estar con ustedes. Realmente creo que estos espacios son muy necesarios, al menos en lo personal es un espacio que se extraña, más allá de charlar con buenos amigos, siempre estas 2 horas en las cuales nos detenemos, ¿no? A reflexionar, a pensar, creo que también son muy necesarias, sobre todo el intercambio de información que se presenta en este tipo de espacios, que si bien es cierto corresponden a un programa de posgrado, pues creo que ya traspasó esa idea y creo que más bien es estar discutiendo sobre todo temas de vanguardia con diferentes miradas. Y pues nada, enhorabuena. Aprecio mucho la invitación que nos siguen haciendo, a pesar de que no pertenezco al programa de posgrado, pues sí, la verdad es siempre muy interesante estar escuchándolos y pues bueno, veremos qué podemos aportar desde una visión un poco más sociológica, que creo que soy el único sociólogo, pero, bueno, Jorge Alberto también. Y pues bueno, con gusto estaremos aquí participando y pues muchas gracias. ok. Elmi, ¿alguna otra cosa? Sí, eh, bueno, yo de todas formas, la verdad es que tampoco estoy muy clara exactamente qué parte me gustaría trabajar, pero sí, sí creo que a mí lo que más me interesaría, creo que además es una herramienta para todos los que participan aquí, es quizás discutir justamente sobre la figura del autor y cómo
se desvanece en estos medios, o como no se desvanece, digamos, se transforma, y tenemos que pensarla desde otras herramientas de análisis, ¿no? Creo que a mí sería como mi particular interés, y un punto en el que creo que a todos nos sirve, porque finalmente, pues, en la historiografía es uno de nuestros puntos de partida normalmente, ¿no? Y verlo en el contexto de los medios digitales, de las famosas redes sociales, etcétera, creo que es muy provechoso para todos, sin importar la época que estemos tratando. Muy bien, pues yo, Silvia, perdón. Porque también Álvaro, es que los mirones, ahora sí también queremos decir algo, pero le gané al otro mirón. Los mirones no somos de palo. No son de palo, es lo que veo. No, hay un par de cositas, nada más muy brevemente, que a mí me interesarían mucho, aunque estoy segura que no lo voy a poder trabajar, porque además no es mi línea de investigación para nada, de la cultura política. Pero creo que algo que varios, digamos, ahorita en la discusión anotaron, que tiene que ver con la discursividad y con la simbología y con ese tipo de elementos, yo creo que habría que verlo, o se podría ver, en la relación cambiante entre gobierno y grupos, movimientos, partidos de oposición. Es decir, el tipo de lenguaje utilizado por la oposición se va, yo creo que en la ampliación de las posibilidades de llegar a través de elecciones al poder, se va como desplazando hacia un lugar donde sigue sonando a oposición, pero no hay frente a quién, más que frente a una parte de la sociedad que creo que es más imaginario de pronto como oposición, pero que sigue tomando ese lugar de alguna manera. Yo creo que ese es un elemento que valdría mucho la pena discutir. Otro que me parece interesante, se me ocurrió ahorita que decía Saúl que una función de gobernación que había sido la censura durante mucho tiempo y que de alguna manera sigue como control, no hay que perder de vista que en los nuevos medios, en las redes sociales sobre todo, hay un actor nuevo que ejerce esa función de censura, que son los propios dueños de la red, de alguna manera, por decirlo así, ¿no? Que de pronto alguno medio de las redes decide, vamos a bloquear a fulano o a ese grupo, a aquel grupo, porque no es políticamente correcto. Creo que es un punto que hay que considerar también, que no es un actor político nacional, pero es un actor político importante, porque interviene en la política, ¿no? Entonces creo que esa sería otra temática que podría ser realmente como muy sugerente para ir investigando. Y me acordé de las fake news antes de que existiera el término para decir que son fake news, que es García Luna, con sus producciones televisivas. Sí, claro. Entonces, Ahora quisiera hacer alguna ya en su juicio, ¿no? Sí, o sea, es algo que viene de atrás también, pero con toda y producción. No solamente con decir y repetir, sino con una producción como si fuera de veras una cosa que se puede hacer, ¿no? Digo, eso nada más así como me acordé de las fake news antes de las fake news, ¿no? Nada más. Sí. Muy bien, bueno, gracias, Silvia. Sí. Pienso que otro punto importante respecto a la política, que no lo destacamos suficiente en la introducción, es el asunto de la globalidad, ¿no? La globalidad y la política son dos elementos que ahora juegan papeles distintos. Siempre ha habido el colonialismo, el intervencionismo, las órdenes secretas, etcétera, etcétera. Pero ahora es evidente, ahora se nota muy claramente y justamente los medios digitales pues la hacen quizá más clara esa participación, digamos, de organismos internacionales. O sea, nadie puede negar la influencia del Banco Mundial en la política económica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ni del Fondo Monetario Internacional,
¿no? Ni del Banco Interamericano de Desarrollo, ni de la CIA en algún otro momento, en fin, en la política, por ponerlo fácil, latinoamericana, ¿no? No más que ahora ya lo vemos de manera mucho más clara y tenemos la reunión de los 7 y de los 20 y Davos y una serie de debates que antes pues pasaban por algunas cabezas especializadas y algunos encabezados de periódico en algún momento, ¿no? Entonces, esa parte. Y por el otro lado, pues también la manera de ser política de grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Que prefiere callar adentro y afuera tiene una influencia muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otro elemento a considerar en esta forma de hacer política. No sé si es posmoderna o moderna modificada o siempre ha sido así y ahora la queremos ver distinto, ¿no? Álvaro. Nada más un pequeño comentario. He seguido con mucho interés los planteamientos que se han hecho a lo largo de esta sesión, me parece que están buenísimos. Y pues recordar una cosa y hacer una pequeña reflexión, ¿no? Nuestro posgrado tiene 3 LGAC, que en buen castellano quiere decir líneas de generación y aplicación del conocimiento, que es la política, la cultura y la teoría, y cada una de ellas tiene un seminario. El seminario de Historia y Medios, el seminario de Cultura Política y el seminario de Teoría. Y lo que me parece que es bien interesante es que no es fácil establecer una línea que separe la historia de los medios de la historia de la cultura política o de la teoría. A mí lo que me queda clarísimo escuchándolos a todos ustedes es que hay muchos vasos comunicantes en nuestros 3 seminarios. Por ejemplo, escuchando el proyecto de Fernando Mino, o bueno, el de muchos que están como muy conscientes sobre toda la evolución de la historia de la relación de los medios con el Estado, dices, bueno, pues también es un tema de historia y medios. Y no se trata de ver quién gana al fichaje de quién, sino tratar de establecer en la dinámica que nuestros seminarios se comuniquen, que haya presencia y que esto que hemos hecho Silvia y yo de entrar de mirones, pues pueda servir y redundar en que de pronto pueda haber comunicación entre todos nosotros, dado que es evidente que aquí se están tratando temas de teoría y es evidente que aquí se están tratando temas de cómo se formula la historia en los medios masivos de comunicación, en fin, que todo está mezclado y que dejemos la puerta abierta, ¿no? La ventana abierta era mi única sugerencia, para que los mirones no seamos de palo. ¿Verdad, Silvia? Muy bien. No, pues claro que incluso los invitados de este seminario, como el de teoría y el de medios, seguramente pues serán de gran interés para el conjunto de los que participamos en los seminarios, ¿no? Y por supuesto, lo interesante de esto es que, les digo, son seminarios extracurriculares y tienen como fin fundamentalmente el intercambio. Es decir, no vamos a ganar ninguna calificación. A lo mejor en un momento dado podemos sacar una publicación, eso sí, ¿no? Podemos proponer un artículo o un libro o algo, o la participación en un congreso, y esa digamos que es como los beneficios del seminario, pero hasta ahí, digamos, ¿no? Es fundamentalmente un espacio de intercambio entre colegas y tratando pues, de que sigamos aprendiendo, ¿no? Y que muchas de las preocupaciones a veces pues es cuestión como de enfocarlas y ya nos irán diciendo para dónde las dirigimos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quisiera comentarles nada más que yo voy a seguir trabajando, la temática central que yo estoy trabajando son la idea de los límites de la modernidad política. Entonces, todos estos temas en realidad son parte de ese rompecabezas que estoy haciendo desde hace ya varios años, ¿no? Los que han estado en el seminario, pues saben que desde 2012 estoy trabajando justamente con las redes, ¿no? Y todo el espacio
que se ha ido transformando a una discusión sobre la política en los medios digitales, ¿no? Pensando que no solo son las redes sociales, sino ahora son los canales de televisión, las páginas web, los webinarios, los seminarios, en fin, hay una cantidad enorme de medios y cada uno plantea como dinámicas distintas. Los noticieros mismos en la red pues son de carácter distinto y la manera en que se vinculan con el poder pues también difieren de los viejos mecanismos. Los mecanismos incluso de comercialización de espacios pues también pasan por otros caminos, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va lo que yo voy a seguir trabajando y pues la invitación a que nos sigamos reuniendo, vamos a ir pensando en qué tipo de lecturas para ir abriendo nuevos caminos. Vamos a procurar que sean polémicas, ¿no? Que nos abran ciertos espacios o que planteen la historicidad, ¿no? Por ejemplo, Pilar hace ratito recordaba la frase de las benditas redes, ¿no? Y yo recordaba que Trump, cuando llega a la presidencia, hace 4 años, una de las cosas que dice es que si no fuera por Twitter, yo no estaría aquí. Y hoy en día está peleado con Twitter, no está peleado con TikTok y también con Melania, ¿no? Entonces, creo que las cosas cambian en el tiempo, ¿no? Que no perdamos de vista esas transformaciones, ¿no? Bueno, y quisiera invitarlos para la próxima sesión, que ¿se acuerdan que teníamos una periodización de cada 3 semanas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la próxima sesión fuera el 3 de noviembre, ¿no? Pensando que el 2 es feriado. Es lunes, pero es feriado, exacto. Entonces, no sé si podrían vincularse y nosotros con Elmi trabajaremos la propuesta de lecturas y se las mandamos. Bueno, de hecho ya les envié las que habíamos discutido. Y si decidimos otra, pues también. Ok. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Díganlo ahora o callen para siempre. Ok. Entonces, pues realmente me ha dado mucho gusto recuperar, esperemos recuperar la secuencia, esperemos que no nos pegue ahora tan duro la influenza y podamos continuar el año que entra trabajando. Yo creo que tendríamos prácticamente esa sesión del 3 de noviembre y luego una más por el 24 y luego quizá una antes de salir de vacaciones, ¿no? Entonces, para poder ir planteando ya un programa de trabajo que les vamos a ir proponiendo y con las sugerencias que ustedes hagan, ¿no? Ya sea al chat que tenemos o al correo, a los correos electrónicos y nos propongan, pueden proponer que invitemos a gente, pueden proponer temáticas, pueden proponer lecturas, ¿no? Es decir, hay como esa apertura, ¿no? Habría que agregar los teléfonos de los recién llegados entonces al grupo que tenemos de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp se los, Rodrigo y Fernando y Susi, les vamos a pedir que pongan sus teléfonos para que los podamos incluir en el WhatsApp, ¿no? Bueno, pues que estén muy bien y estamos en comunicación. Un gusto verlos y seguimos trabajando. ¿Vale? Gracias. Bien. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Profesora Silvia. Nos vemos. Gracias. Saludos, hasta luego. Saúl. Adiós, adiós. Hasta luego. Sergio Profe Esteban, Saúl. nos dejaste ver. Estén muy bien.
profe Saúl. ¿Qué pasó, René? Por favor, si tiene oportunidad de compartirme la grabación de esta sesión del seminario para archivarlo y compartirlo con Norma para nuestros medios de verificación, como el trabajo que se está haciendo. Se lo agradeceré. Si quiere compartírmelo vía Drive, porque lo más seguro es que sea pesado. Sí, es muy pesado, pues se lo transmito vía Drive. Vale, pues muchas gracias. Nada, que esté muy bien. Hasta luego, Pilar. Bye. Hasta luego, doctora Pape.